Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer ahí, vamos a leer nuevamente desde el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Estos versículos se han empleado fuera de contexto por muchos. Yo siempre he dicho que la Biblia tenemos que ver el contexto. ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? La época en la que se está diciendo. Y seguir el versículo tras versículo sin agarrar un texto y sacarlo de su contexto. Muchas personas han sacado este texto de su contexto. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una pregunta principal con la que lucho mientras estudio la palabra de Dios es, ¿y entonces qué? ¿Qué diferencia se supone que debe hacer este texto en mi vida y en la vida de los demás? A veces esa pregunta es difícil de responder. Actualmente estoy leyendo en mi Biblia Primera de Crónicas. Y Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías. ¿Por qué Dios puso todo eso en las Escrituras? No puedo tratar con eso aquí, pero cuando estudiamos la Biblia, siempre debemos preguntarnos, ¿y entonces qué? Y Pablo plantea esa pregunta aquí en Romanos 8:31 con referencia a todas las maravillosas verdades que acaba de revelar en los versículos 28 al 30. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos a esto? Muchos eruditos dicen que esto se refiere a todo lo que Pablo ha estado escribiendo desde el primer capítulo de Romanos hasta este versículo. Y puede ser así, pero me parece que su pregunta aquí en el versículo 31 se refiere especialmente a las grandes verdades que Pablo acaba de enunciar en los versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, también los justificó. Y a estos que justificó, también los glorificó. Y como hemos visto, los versículos 29 al 30 explican ese versículo 28 de todas las cosas ayudan a bien. La razón por la que todas las cosas ayudan a bien al pueblo de Dios es que nuestra salvación
Fíjense bien, desde el principio hasta el final es de Dios. No tenemos nada que ver con el plan de salvación. Y por eso veíamos en la mañana, es el evangelio de Dios. No es el evangelio de los hombres, no le quitamos, no le ponemos, es el evangelio de Dios. Él originó nuestra salvación antes de la fundación del mundo, cuando eligió poner su amor en nosotros y al predestinarnos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en un momento de nuestras vidas, Él nos llamó, y en un momento de nuestras vidas Él nos justificó. Y Él va a completar nuestra salvación cuando compartamos su gloria en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este proceso es seguro porque en última instancia no se trata acerca de nosotros, sino que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos, tenga la preeminencia, la supremacía entre muchos hermanos. Ahora, si el propósito de Dios es glorificar a su Hijo y ese propósito es seguro, entonces nuestra salvación, por tanto, es totalmente segura. Y entonces Pablo se enfoca en estas verdades maravillosas cuando pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Su respuesta es que Dios es por nosotros, y lo cual se prueba en la asombrosa demostración del amor de Dios cuando entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y estos versículos tienen una amplia aplicación para todas nuestras necesidades, pero en el contexto, Pablo se está enfocando en cómo nosotros, como creyentes, podemos soportar la oposición de los demás y podemos soportar las dificultades por causa del Evangelio. Tengan en cuenta las preguntas que se encuentran aquí en Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él está aplicando todas estas verdades de los versículos 28 al 30 a cómo podemos permanecer firmes ante la oposición del mundo, ante la oposición de todos los demás y ante las dificultades por causa del Evangelio. Y ese es un tema que la mayoría de nosotros sabe muy poco. Tribulación, dificultades, oposición por causa del Evangelio, casi ninguno de nosotros sabe mucho de primera mano. Tal vez alguna vez fuiste ridiculizado por alguno de tus familiares, alguno de tus amigos, un profesor universitario debido a tu fe en Cristo. ¿Y qué sí? Tal vez te han discriminado en el trabajo porque eres cristiano. ¿Sí? Es mucha dificultad. Pero probablemente ninguno de nosotros haya sido encarcelado por causa del Evangelio. O nuestros hogares hayan sido quemados por causa del Evangelio. O nuestras familias o nuestras vidas hayan sido amenazadas o dañadas debido a nuestra fe. Qué poco conocemos esto, ¿verdad? Eso puede cambiar pronto, hermanos, ya que nuestra libertad religiosa está bajo fuertes ataques del enemigo.
Jesús predijo que su mensaje haría que las familias se dividieran, incluso que se traicionaran unos a otros dentro de las mismas familias hasta la muerte. Entonces debemos estar preparados para soportar la aflicción, la oposición, a fin de permanecer firmes en el Evangelio. Y entonces lo que la Biblia está diciendo aquí es que para soportar la oposición debemos enfocarnos en el grande amor de Dios, como se ve en el regalo de Dios de su único Hijo Jesucristo. Decía yo que a veces el versículo 32 se saca de contexto y se aplica incorrectamente. ¿Cómo no notará con él todas las cosas? Entonces los creyentes, muchos empiezan a pensar, Dios promete darnos todo gratuitamente, todo. Necesitas una casa más bonita, necesitas un coche nuevo, solamente reclámalo por fe en estos versículos. Quieren una carrera exitosa, jóvenes, una esposa supermodelo que quiera criar a sus hijos, cuidar la casa, preparar comidas deliciosas para ustedes todas las noches. Reclámenlo por fe, aquí está, ahí dice Romano. Pero eso no es lo que promete este versículo. El contexto es: ¿quieres soportar fielmente la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada por causa de Cristo? Ah, Dios que te amó tanto, que dio a su propio Hijo para morir por tus pecados, te va a dar la gracia y te va a dar la fuerza que necesitas para soportar la oposición, para soportar toda prueba por causa del Evangelio. Ese es el contexto de este versículo. Ahora, Dios, quien ha hecho más por ti al dar a su propio Hijo, te va a ayudar a soportar cada prueba que atravieses por causa de Cristo. Y debido a ese gran amor de Dios por ti, Él te va a llevar a salvo, a la gloria. Hay tres grandes verdades para ayudarnos a perseverar. La primera verdad es que la verdad de la soberanía de Dios al salvarnos exige de nosotros adoración. Esa soberanía de Dios cuando nos salva exige de nosotros sumisión total a Dios. Y eso es lo que nos falta, hermanos, someternos totalmente a Dios. No mover un dedo sin que sea la voluntad del Padre. Someternos a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Y yo tengo la impresión de que el apóstol está atónito, está asombrado por las verdades que acaba de decir en el versículo de 18 al 30. Es asombroso que Dios nos haya elegido para salvarnos antes siquiera que hubiéramos nacido. ¿No es asombroso? Que nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable, que Dios nos justificó aparte de cualquier obra que nosotros pudiéramos haber hecho, y que nuestra glorificación con Cristo ya es un hecho. Dice, nos glorificó tiempo pasado. Así la pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? Digamos, la predestinación es solamente una doctrina controvertida que no se relaciona con mi vida. Dirás, eso está bien, pero no se relaciona con mi avance en mi carrera. Si tú puedes ignorar las gloriosas verdades de estos versículos, algo anda muy mal con
con tu vida, en tu corazón, delante de nuestro Dios. Nuestra respuesta ante estos versículos deberían de ser lo que Isaac Watts escribió en su himno. Amor tan asombroso, tan divino, exige mi vida, mi alma, mi voz, sumisión completa a Dios. Pero la segunda verdad de que Dios es por nosotros significa que debemos evaluar cualquier oposición y dificultad a la luz de la gracia de Dios. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí debe de decir, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A la luz del hecho de que Dios nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, sabemos que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estar en contra de nosotros sería ir en contra de Dios mismo. Pablo no está negando la realidad de una fuerte oposición a los creyentes. En el versículo 35 menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. En el versículo 36 del capítulo 8 de Romanos está citando el Salmo 44. Por causa de ti somos muertos cada día. Somos contados como ovejas de matadero. En Efesios 6, versículo 10, menciona que estamos luchando contra poderosas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no quiere decir que no tengamos oponentes, y muchos de ellos muy fuertes. Pero sí dice que cualquiera que venga contra nosotros, cuando defendemos la verdad del Evangelio, en realidad está yendo contra Dios mismo. Pueden lograr quitarnos la vida, ¿sí? Sí lo pueden hacer, pero Dios nos va a glorificar y Dios va a juzgar a aquellos que estuvieron contra nosotros y que no se arrepintieron. Pero ¿cómo sabemos realmente que Dios es por nosotros? Después de todo, muchas personas en el mundo que han cometido las mayores atrocidades de la historia se han justificado porque el perpetrador pensó que Dios estaba de su lado. Adolfo Hitler interpretó la matanza en Pearl Harbor de todos los estadounidenses allí, diciendo que Dios estaba con él mientras exterminaba a 6 millones de judíos. Pablo estaba yendo en el camino a Damasco, respirando amenazas de muerte, creyendo que Dios lo estaba utilizando para matar a los cristianos, para mandarlos a la cárcel. Cuando se le aparece el Señor Jesucristo, yo soy Pablo, a quien tú estás persiguiendo. Pero por el otro lado de las cosas, Jacob estaba pensando que todas las circunstancias en su vida estaban totalmente en su contra, lo cual estaba lejos de la verdad. Jacob tenía que saber lo que José sabía, que aunque los otros hijos de Jacob pensaron estas cosas para mal, Dios las encaminó para bien. Primero asegúrate de que Dios sea por ti. Si Dios es por nosotros,
asegúrate primero que Dios va por ti. O Dios está a tu favor, o Dios está en tu contra. Dios no es neutral. Y si Dios está en tu contra, ¿quién puede estar a tu favor? Nadie. Dios es el peor enemigo que puedas concebir, el peor enemigo en todo el universo. Si no estás en Cristo, entonces estás bajo la ira de Dios justo y te diriges al juicio eterno y al infierno de fuego y azufre. Asegúrate que Dios es por ti. Asegúrate de que tu esperanza de escapar del juicio de Dios no resida en tus propias buenas obras, sino solamente en la muerte del Señor Jesucristo por ti. Asegúrate de estar firme en el Evangelio de Dios. Examina tu corazón. Ve si hay algún pecado, algún error en tu vida. Asegúrate de aplicar la verdad de que Dios es por ti. Especialmente en tiempos de fracaso, en tiempos de desánimo, en tiempos de pecado. Tal vez tuviste un padre malo que constantemente te menospreciaba, o que cuando te equivocabas te golpeaba con un revés en la cara o con un cinturón. Tal vez ahora te has equivocado como cristiano y tienes miedo de que Dios actúe como lo hizo tu papá. Debes saber que Dios nunca hace nada en tu contra. Nunca. Él te va a disciplinar. Quizás te disciplines severamente, pero siempre por amor, para que puedas compartir su santidad. Dios nunca actúa de manera de derribarte o rechazarte. Dios siempre actúa con amor para tu bien, incluso cuando te glorifica. Entonces, la primera verdad es que al contemplar la soberanía de nuestro Dios, exige de nosotros una respuesta de adoración y sumisión a nuestro Dios. La segunda verdad de que Dios es por nosotros significa que debamos evaluar la oposición y la dificultad a la luz del amor y de la gracia de Dios. Y la tercera verdad de que Dios ha hecho lo más grande por nosotros en el sacrificio de su propio Hijo, significa que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y esa es la maravillosa promesa del versículo 32, de que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? La lógica que dices aquí, Dios hizo lo más grande imaginable cuando dio a su Hijo, a su propio Hijo por nosotros en la cruz. Entonces, ¿no crees que Él te va a dar misericordiosamente las cosas menores que necesitas? Ahora, como ya lo dije, no es un evangelio de prosperidad, no lo es. Dios no promete satisfacer tu codicia y tu lujuria. El versículo 36 dice que tú puedes seguir a Cristo y ser sacrificado o muerto por causa del evangelio. El versículo 32 promete que Dios te va a dar la gracia que tú necesitas para soportar toda esa oposición
que va a estar en tu vida, que va a aparecer en algún momento esa persecución que pudieras padecer cuando predicas el Evangelio y defiendes el Evangelio. Pues como decía Pedro, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. John Clavel decía, ciertamente, si Dios no escatimó a su propio Hijo, y no escatimó de su propio Hijo ni un solo golpe, ni una lágrima, ni un gemido, ni un suspiro, ni una circunstancia de miseria. Yo no me puedo imaginar jamás después de todo esto que niegue o retenga de su pueblo alguna misericordia, algún consuelo, algún privilegio espiritual que sea bueno para mí. Dios ha hecho lo más grande imaginable por nosotros al sacrificar a su Hijo. La palabra griega escatimó se usa en Génesis cuando Dios le dice a Abraham, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, no escatimaste tu Hijo, tu único. Con Abraham Dios intervino en el último momento y proporcionó el sacrificio de ese carnero, de modo que Isaac se salvó. Pero ese trauma emocional fue la imagen terrenal más cercana que tenemos de lo que pasó el Padre al enviar a su Hijo eterno desde el cielo para llevar los horrores de la cruz. Él sí fue sacrificado. Isaac no, pero el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros. Ahora yo quisiera que notaran en esta mañana 4 cosas acerca de la muerte de Cristo aquí. La primera es que la muerte de Cristo no fue en última instancia una tragedia causada por el hombre. Como muchos piensan, el hombre causó esa tragedia y mató a Cristo. Fue una solución divinamente ordenada a nuestro pecado y a nuestra cruz. Una solución de Dios. Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Hay un sentido en la Biblia en que Judas entregó al Señor Jesucristo para que muriera. Hay el sentido en la Biblia en que los líderes judíos entregaron a Jesús a Pilato y el pueblo de Jerusalén también entregó a Jesús. Pilato entregó a Jesús a la muerte y Pablo también declaró que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Así que nosotros lo entregamos a la muerte. Pablo dice que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo dice que Dios su vida de su propia iniciativa. Yo pongo mi vida de mí mismo, dice Juan 10. Pero detrás de todas estas causas, amables oyentes, fue el Padre Dios quien entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Isaías lo predijo en su gran profecía cuando dijo que Cristo sería herido de Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O como dijo Pedro,
a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. El propósito eterno de Dios era glorificarse a sí mismo, enviando a su único Hijo para llevar nuestros pecados. La cruz glorifica la rectitud de Dios. La cruz glorifica la justicia absoluta de Dios, en el sentido de que Él exigió que la pena por nuestro pecado fuera pagada en su totalidad, la muerte de su Hijo Jesucristo. Y también glorifica su grande amor en que dio a su amado Hijo, en quien Él tenía toda complacencia. Pero también la muerte de cruz fue sustitutiva y se entregó a Jesús por todos nosotros. Murió en nuestro lugar tomando el castigo que nosotros merecíamos. Pablo dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. Y debido a que Jesús pagó la pena con justicia, podemos ser declarados justos a expensas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la muerte de Cristo fue particular, personal, eficaz. Dios lo entregó por todos nosotros. Ahora vamos al contexto. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos aquí? En el contexto, todos son aquellos a quienes Dios conoció de antemano. Todos son aquellos a quien Dios los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos son aquellos a los que llamó, glorificó, justificó. Son aquellos para quienes Dios es por. Si Dios es por nosotros, no es todo el mundo. Vean el contexto. A los que conoció de antemano, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Esos son el todos en las Escrituras. Y quiero que tengan en cuenta que a todos los que Dios conoció de antemano, Él los predestinó. A todos los que Él predestinó, Él los llamó. A todos los que Él llamó, Él los justificó. Y a todos los que Él justificó, Él los glorificó. Ninguno de ellos se pierde. Jamás. Yo quiero que tomen en cuenta esto. Cristo no murió con la esperanza de que tal vez algunos decidieran responder a la oferta de salvación y ser salvos. Otra vez, Cristo no murió con la esperanza de que tal vez algunos decidieran responder a su oferta y ser salvos. Dios no está en el cielo frotándose las manos con desesperación, diciendo, yo ya hice todo lo que pude hacer. Ahora el resto depende de ellos. Por favor, que alguien responda. Dios no está así. Cristo murió eficazmente, efectivamente, para salvar a todos aquellos que el Padre escogió salvar. Qué verdad tan profunda. Murió
para que, como dijo el Señor Jesús, de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O como Jesús oró antes de la cruz: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos. No dice eso la Biblia. Dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste de antemano. Y unos versículos después, en Juan 17:9, el Señor Jesús ora: yo ruego por ellos, por los que el Padre le dio. Yo ruego por ellos. Y dice el Señor Jesucristo algo que me deja impactado: no ruego por el mundo. Palabras del Señor Jesús. Ruego por los que me diste. No ruego por el mundo, yo ruego por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. Y Jesús dio su vida por sus ovejas, las que el Padre le dio. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. La muerte de Cristo fue la suprema demostración del amor y de la gracia de Dios por nosotros como pecadores, quien no escatimó ni aún a su propio Hijo. Ese es el léxico de Dios. Quien no escatimó ni aún a su propio Hijo. Su propio Hijo. Porque el Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios de una manera que nosotros jamás seremos. Nunca podremos ser. Somos hijos adoptivos de Dios por el nuevo nacimiento. Pero Jesús es el Hijo eterno de Dios. El Padre y el Hijo disfrutaron de un amor ininterrumpido en la Trinidad desde toda la eternidad. Por lo tanto, que el Padre enviara incluso a su propio Hijo y no lo escatimara cuando se trató de derramar sobre él toda la medida de su vida por nosotros, muestra su gran amor por cada uno de los que crean. Los padres, no es cierto que a menudo perdonan a sus hijos, al no infligirles el castigo completo cuando hicieron mal. No es cierto que los jueces perdonan a los criminales cuando imponen una sentencia leve en vista de circunstancias atenuantes. Pero Dios no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó, no perdonó, lo hizo maldición, fue hecho maldición por nosotros. Y verifica que el Señor Jesucristo soportó la terrible ira de Dios contra nuestro pecado. Ahora nosotros no enfrentamos ninguna condenación, cuando estemos delante de Dios. Por lo tanto, Dios en su gracia nos va a suplir todo lo que necesitemos para la vida y para la piedad. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Siguen la lógica de Dios. Si Dios hizo lo inimaginable
al no escatimar a su propio Hijo, no hará entonces lo menos exigente. Una vez más, no significa que Él te dará una mansión, no significa que te va a dar un carro nuevo y lujoso, ni una esposa supermodelo, ni una carrera exitosa. No significa eso. En contexto trata acerca de soportar la oposición por causa del Evangelio. Ahí es donde Dios suple todas las cosas para nosotros, para la vida, para la piedad, cuando estamos en el servicio de nuestro Señor, predicando y llevando las nuevas buenas de salvación. Ahí Dios suple todo para nosotros. Cuando enfrentas oposición y dificultad por causa del Evangelio a través de Cristo, Dios te va a dar todo lo que necesitas para vencer esa oposición en ese momento, mientras te lleva a compartir su misma gloria. Así que la única respuesta razonable es lo que Pablo menciona en Filipenses 3:8. Estimar todas las cosas como pérdida. Estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Hijo. Estimas todas las cosas como pérdida. Ve tu corazón, ve el profundo de tus pensamientos y ve el profundo de tu corazón. Estimas todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Yo confieso que mis sufrimientos por Cristo son meras insignificancias en comparación con lo que han sufrido hermanos y hermanas en todo el mundo y que están soportando en estos momentos. Sí, es cierto que he tenido que soportar algunas críticas y calumnias. Algunos han intentado difamarme, pero hasta ahora nadie ha intentado matarme por causa del Evangelio. Un boletín reciente de Visión Más Allá de las Fronteras habló de un hermano en un país budista muy cerrado, anónimo, en el sureste de Asia. Y él está comprometido a llevar el Evangelio a cada monasterio budista en ese país. Hace varios años él y un amigo se dirigían a un pueblo para compartir el Evangelio. Cuando vieron a una mujer que iba camino al pueblo, decidieron llevárselo. Ella los invitó a cenar a su casa. Y después de la cena ellos mostraron una película acerca de Jesús. A ella le invitaron a algunos vecinos de ahí. Y algunos de los vecinos llamaron a la policía. Y este evangelista estuvo preso en una cárcel desde el pueblo de Asia durante 7 meses. Y después de que fue puesto en libertad, él informó a todos con entusiasmo: nunca van a adivinar lo que Dios hizo. Él nos permitió ir a la cárcel para llevar el Evangelio a los presos. Compartimos el Evangelio con 180 presos. Guiamos a 20 de ellos a los pies del Salvador. Bautizamos a 8 en la prisión.
uno de esos prisioneros que se convirtieron ha llevado a 11 hombres ahora a los pies del Salvador Jesucristo. Más tarde, otra vez, lo agarraron las autoridades y lo pusieron en prisión por hablar de Cristo. Tuvo muchas oportunidades de testificar, incluso compartió el evangelio con el director de la cárcel. ¿Y saben qué dijo? Dicen, Dios me ha dado una obra carcelar, un servicio carcelar. ¿Dónde está tu servicio? Pregunto en este momento. ¿Dónde está tu servicio? ¿Has encontrado oposición en tu servicio? Si defiendes la verdad del Evangelio, incluso si lo haces con gracia y amor, probablemente encontrarás oposición. Puedes soportarlo con gozo, enfocándote en el gran amor de Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas para la vida y para la piedad en defensa de su Evangelio, el Evangelio de Dios?